en la mañana del centro y ahora sí, ya no voy a estar más solo, por lo menos de manera virtual. Me va a estar haciendo compañía el licenciado Martín Escovich para hablar, ¿sí?, acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver con la economía. Y como se van tirando medidas todos los días, bueno, nos da material para poder charlar, ¿no? Con Martín. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, gracias por conectarte, sí, por estar nuevamente con nosotros aquí en Radio del Centro. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día para vos, toda la audiencia. Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, ¿qué ha pasado, Martín? ¿Por qué se nos escapó, se nos elevó tanto el dólar en este último tiempo? Bueno, no sé ahora ya en qué número estará, sí, pero en un momento llegó a los 500 pesos. ¿Lo superó? Y en el interior sí, en capital no, pero en el No. interior sí llegó a los 500, sí. ¿Y a qué obedece esto? ¿Algún motivo en particular? Mira, los rumores dicen que fue por la salida de Aracre, que era el jefe de gabinetes de asesores de Alberto. Antonio Aracre era el CEO de Singenta, la empresa Sí, agropecuaria que ahora es de capitales chinos. Eh, Empezó a formar parte del gobierno, creo que a principios de año o fin del año pasado, como persona de confianza de Alberto Fernández. Y días antes de la corrida cambiaria, Aracre supuestamente internas del gobierno, ¿no? Había tirado versiones off the record de que se iba a devaluar y demás, y había presentado como un plan económico de estabilización, medio en contraposición a lo que venía haciendo Massa. Entonces, supuestamente esos rumores, sumados también a una sociedad de bolsa que después la CNB, la Comisión Nacional de Valores, la intimó, que había enviado un reporte a sus clientes de que se iba a devaluar. Entonces, supuestamente fueron todos. Esos son los rumores. sí, sí, La sí, sí. realidad es que eh, el dólar tiene que ver con la confianza que tiene cada uno en el peso. Veníamos de un dato de inflación muy fuerte de marzo. Eh, del gobierno que no sabía para dónde salir, las tasas no se habían movido, entonces había como una desconexión ahí y una interna entre la política del Banco Central y la política económica del gobierno por parte de Massa. Rumores de renuncia, de pedidos de renuncia, de despido de Pelle, que es el presidente del Banco Central. Todo eso generó desconfianza y la posterior corrida, creo. Claro. Y sí, bueno, si es por la confianza en el peso, van a seguir pasando estas cosas, ¿no? Y estamos en un año electoral, creo que vamos a tener esta volatilidad en el dólar, porque lo que pasa es que cuando uno ve que el gobierno está medio dormido, o que pasa algo, alguna desconfianza, algún dato no alentador o algo, la gente va volando al dólar. Y siempre el gobierno va detrás. ¿Qué hizo el gobierno después para frenar un poco la corrida? Subió las tasas, el Banco Central subió la tasa de política monetaria del 81% al 91%. ¿Eso qué hace? Que los plazos fijos, la tasa mínima nominal anual se da del 91%. Entonces, bueno, las empresas o algunas personas o algunos fondos deciden, en vez de ir a buscar el dólar, los dólares financieros a los que se puede acceder, no el blue, dejar la plata en pesos, aprovechando una mini primavera en términos de interés y no ir al dólar. Entonces salen del dólar y van a pesos. Pero siempre el gobierno va corriendo detrás de eso, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, es que uno de los rumores que hay dentro del mundo político, que después ni vos ni yo sabemos si se va a concretar, porque viste, de acá a junio pueden pasar tantas cosas en la política y por ahí el menos pensado termina siendo el presidenciable o candidato a gobernador, y me refiero a cualquier espacio, ¿no? Pero bueno, dicen que la jugada era, bueno, Massa, ministro de Economía, a ver si podía con alguna medida revertir un poco la situación para ser el presidenciable, ¿no? Pero no te quiero preguntar por la política, sino te quiero preguntar desde tu punto de vista en cuanto a las medidas que fue, ¿sí?, anunciando Sergio Massa, si alguna te convenció, si son todos paliativos, parches, si son manotazos de ahogado, ¿cómo se las puede denominar? O si alguna puede impactar verdaderamente. Y creo que el gobierno tiene el boleto picado, diríamos, ¿no? Me parece que la situación en la que agarró Massa es muy complicado de enderezar el rumbo en un año de gobierno, un año y medio, donde tenés una elección presidencial.
donde la figura del presidente está desgastada. Es difícil la tarea de Massa. A ver, viéndolo desde afuera, enderezar el barco en estas circunstancias es muy difícil. Son todos paliativos que tratan de llegar de la mejor manera posible al cambio de gobierno o a la sucesión presidencial. Yo creo que trata, en la medida de lo posible, de desactivar la bomba o de que no explote. Las medidas más resonantes que se han tomado tienen que ver eso con el dólar soja o el dólar agro en esta oportunidad, que Sí, no viene resultando como tal, porque es eso. Si no hay soja, por más precio que le pongas, no hay, no va a haber, no existe, no está. Entonces es muy difícil que tenga el impacto que se deseaba tener. Después, bueno, la sequía está haciendo estragos. Ahí no tiene la culpa el gobierno, pero sí lo que no ha hecho el gobierno es tomar medidas reales y concretas, no en apoyo al campo, sino de paliativo para que el productor, en este caso, donde ve afectada su producción, donde la gente no está cosechando nada o está cosechando un 10% de lo que suele cosechar, pueda pensar en plantear una nueva siembra. Entonces, ¿cuál era la medida realmente? Y bajar retenciones. O sea, en este momento había que bajar retenciones. ¿Para qué? Para que el productor tenga un buen precio y pueda pensar en cómo encarar la nueva campaña. Si vos venís de años de sequía y no tenés, el colchón se te fue achicando y este año no cosechás y tenés precios internacionales que van bajando porque hay super cosecha en Brasil, Estados Unidos viene bien, el conflicto con Rusia-Ucrania ya se desactivó en términos de lo que es los valores de trigo, los embarques de trigo. Entonces, el dólar soja no es una medida paliativa, la emergencia agropecuaria no es una medida que cambie la ecuación. Eh, bueno, entonces esa es una de las medidas que se tomaron. Y después lo que vemos es, el otro día leía, lo que ha hecho Massa tiene buenos contactos internacionales, sí, entonces ha sí, sí, sí. reactivado créditos del Banco Mundial para obras, hemos visto que fue a Estados Unidos a reactivar créditos para obras con el BID o con el Banco Mundial. Han logrado llegar a acuerdos con el FMI para que los desembolsos del FMI que nos tenían que hacer, o sea, que usemos la plata del FMI para pagarle al FMI, o sea, que no tengamos que usar reservas del país. Me parece que la gestión de masa se ve en esos términos. Después con lo que tiene que ver con el dólar, que me parece que es hoy la principal noticia de todas las portadas, lo que estamos viendo y es lo que pasa en todos los años electorales. Bueno, la corrida se desactivó con esto, con suba de tasas, con una prohibición en el dólar MEP y en el dólar contado con liquidación, que son los dólares financieros, que les prohíbe a las casas de cambio como tener sus propios dólares, entonces quedaron como dólares mayoristas y minoristas en ese mercado también. Entonces, un ahorrista que quiere comprar MEP tiene un valor y el mayorista en el que juegan las casas de cambio, los bancos y demás tienen otro valor. Entonces eso hizo que bajen un poco los dólares financieros. Ahora más o menos el blue y están en 4,70 y los financieros, el MEP y demás están en 4,30, 4,40 según sea el mayorista o el minorista, cuando llegaron a tocar los 4,80, 4,90. Está bien. Sí, sí, sí. Lo que estaba, en relación a lo que estabas diciendo, pensaba, ¿no? Mientras hablabas, sí, de estas reuniones o estos vínculos que quiere conservar, mantener, recuperar o reforzar, sí, con Estados Unidos. También creo que hubo alguna visita a Brasil, sí, por estas alianzas comerciales. Eh, Contactos siguen abiertos con China, también porque, bueno, China es uno de nuestros mayores compradores, ¿no? Entonces me parece que a eso se está apuntando, por lo menos de no perder estos mercados. Sí, ahí con China, nosotros con China tenemos un swap que se llama, son como créditos que entrega China al Banco Central para utilizar en casos de emergencias, pero lo entregan yuanes en su moneda. Entonces Sí, se activó el swap para poder comprar importaciones de China y no tener que usar dólares. Entonces ellos como que te financian las importaciones de ellos mismos y vos las pagás con su moneda. Entonces no tenés que usar dólares en ese caso. Lo mismo se intentó con Brasil, para eso fue la visita a Brasil en estos días, de tratar de
comerciar en reales En o reales. de no tener que usar dólares en las importaciones que hacemos a Brasil. Son nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China, más que nada Brasil. Creo que no le fue muy bien porque Lula medio que le hizo una jugarreta y Alberto lo tenía al lado y le dijo, vino muy bien, todo muy lindo, pero se va sin guita, así literal le dijo. Sí, claro. Eh, así, eh, y después, bueno, me parece que Massa, la idea, tal vez en un principio sí, era ser candidato presidencial, no sé cómo le estarán dando las encuestas. Hoy leía recién que dicen que Cristina va a ser candidata. Bueno, el Frente de Todo tiene que resolver sus internas y no lo vamos a ver hasta el último día de junio, creo. Sí, sí, sí. El cierre de listas. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. O sea, la mayoría, si hablamos con integrantes del Frente de Todos, quieren a Cristina. Sí, pero lo demás lo demás o lo de Scioli son todos rumores que por ahí salen de otros lados, ¿no? Pero también viste que se juega siempre al misterio. Hasta último momento, sí, como que nos quedemos con una parte, y mientras tanto arman por otra, ¿no? Son dos Es, pantallas de distracción. Y estaba leyendo, Martín, bueno, en la última oportunidad que charlamos contigo, hace ya 2 semanas hablábamos del billete de 2.000 pesos que todavía no salió, van a apurar la circulación, ¿sí? Pero bueno, ¿te acuerdas que en una época con Carrillo querían hacer el billete de 5.000 con la figura de Ramón Carrillo? Después, sí. decidieron no hacer billete de 5.000, quizás por esto que vos nos comentabas, ¿sí? Para que la gente, para que nosotros no nos diéramos cuenta de que hay inflación, y si con un billete de 5.000 es como que te das cuenta abiertamente, nos damos cuenta, pero bueno, era como, no, si ponemos un billete de 5.000, hoy necesitamos el de 5.000. Ya el de 2.000 también ha quedado Y, desfasado, ¿no? y es que debe ser una cuestión del recuerdo de generaciones más pasadas. Yo nací en el 88, así que mi infancia la transcurrí en el 1 a 1 casi. Sí, yo también. Pero veía videos ahí de en el pasado, del 50, 60, cómo iban agregándoles Ceros. billetes que, claro, que todos arrancaban 1 a 1, ¿no? Un dólar, un peso, era peso del momento que sea, como se llame, austral, peso ley, peso convertible, peso argentino. Y después como, bueno, ahora el de 10, ahora el de 100, ahora el de 500, ahora el de 1000, ahora el de 2000, 5000, 10.000. Hemos visto hasta billetes de 100.000, de 10.000, de 100.000, de 500.000, producto de la inflación, ¿no? Eh, Creo que el gobierno, y esto se intenta, esto es un debate que se da desde la época de Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre intentaron mantener la menor cantidad de billete posible para no rememorar esas viejas épocas, que son pavadas. La realidad que como si la inflación parara o no dejara de aumentar porque tenemos billetes chicos, no existe eso, no tiene ningún sustento teórico detrás. Ahora pensaba, ¿no? También, digo, hay que tener un plan B, algo, porque recién mencionabas el tema de la sequía, ¿no? Que ha afectado gran parte de la provincia de Buenos Aires, también, obviamente, de otras provincias. Digo, hay que tener un plan B porque, bueno, cosecha muy poca, rendimientos muy bajos, y bueno, es dinero que no va a entrar. En concepto de El, retenciones, por ejemplo, no va a entrar, no hay exportación, ¿sí? O va a ser menor. Digo, bueno, hay que empezar un plan B, ya sea el gobierno actual o también quien ingrese en su momento a la presidencia, al gobierno, va a tener que venir con algo preparado porque se va a encontrar con esta realidad. sí, la realidad está difícil en términos de dólares, de exportaciones e importaciones. Ahí veía el intercambio comercial del último trimestre es deficitario. O sea, han ingresado más, o sea, hemos gastado más en importaciones que lo que hemos vendido por exportaciones. A pesar de que las importaciones bajaron, pero que lo que impacta que las exportaciones bajaron mucho más Claro. en términos de precios Y y de veníamos cantidades. con récord de exportaciones en estos últimos años. Veníamos con récord, veníamos con buenos superávit, producto de esto, de que veníamos teniendo relativamente buenas exportaciones, los precios de los commodities después de la pandemia subieron exponencialmente, eh, y la actividad económica al estar medio planchada, las importaciones no crecen tanto. Entonces teníamos un buen superávit durante los últimos 2021, 2022, tuvimos buen superávit. Este año los precios de nuestros commodities, de nuestros principales productos de exportación, están en baja o se mantuvieron, no están a los niveles récord del año pasado o del anterior. Las importaciones
están en aumento por una cuestión de que los precios internacionales en el mundo han subido porque el mundo tuvo inflación después de la pandemia, no como nosotros, tienen inflaciones de 5, 6, 8, 10 como una locura. Pero bueno, eso impacta en los precios de lo que compramos nosotros como insumos, materias primas y demás. Entonces, este año va a haber un déficit comercial, o sea, como no hubo en los últimos 2 años. La realidad en la economía se ajusta o por precio o por cantidades. Son las dos variables que uno tiene a mano, no para manejar, sino que el mercado las determina. El gobierno, el kirchnerismo históricamente, ¿qué ha intentado hacer? Que ajuste por cantidades, porque el precio lo quiere manejar. En este caso es el precio del dólar. Si vos el precio del dólar lo tenés atado en 2,23, 2,25, bueno, de alguna forma ese P por Q, que es precio por cantidad, se va a ajustar. Entonces, ¿qué tratan? De restringir las importaciones, restringir las cantidades. ¿Por qué? Porque no quieren liberar el factor precio. Eh, Vamos camino, seguramente, en algún momento a una devaluación, porque este precio es ficticio del dólar, no refleja la realidad del intercambio comercial actual argentino. Claro. Sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿qué va a hacer? Un futuro gobierno oeste están buscando esto, tratar de conseguir financiamiento y en el futuro, supongo que el que vendremos están hablando, no, nadie te va a decir devaluación porque es una palabra fea, pero es lo que va a pasar inevitablemente. Ahora, preguntarte, todo esto que nos estás diciendo nos lleva justamente a que algunas cosas no ingresen, me refiero a la importación, o en su defecto, no tener precio, que algunos te dicen, Exactamente. o sea, no puedo reponer porque no tengo precio, o sea, porque hay toda una especulación ahí de, no sé qué cobrarte porque no sé qué me van a cobrar a mí y después para reponer, etcétera. Y bueno, ya vemos muchas industrias que tienen parates y demás porque se dejan de prefinanciar importaciones. O sea, imagínate un importador, un proveedor de afuera que te dice, mira, yo te mando el container, pero me tenés que hacer la transferencia ahora. El BCA, el Banco Central te dice, no, mira, se lo puede pagar dentro de 30 días. Y el tipo te dice, no, yo dentro de 30 días ustedes o sea, no te financio. Entonces, ese es un embarque menos y es una industria, una fábrica que no sabe cuándo le va a venir la mercadería hasta que el Banco Central le libere los dólares para poder pagar los insumos que utiliza en su producción. Así, hay problemas en toda la cadena. Mismo, yo no sé, eh, el tomate italiano que compramos en la pizzería pasó de 3.600 pesos en la lista de marzo a 5.000 la de abril y la de mayo todavía no tiene precio. Claro. Sí, 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 sí. Entonces no sabemos si vamos a tener y a qué precio. Sí. Ojo que a veces también, por esta cuestión, te cobran más por las dudas. Sí, la ¿Sí? especulación está ahí, pero hay un cierto grado de especulación mala, digamos, del tipo que... Pero la especulación es porque el tipo mismo que me vende a mí tampoco Claro, sabe a por cuánto se lo eso. van a vender. Por eso, Y digo, el por las dudas, no es por una cuestión sí, de malicia por parte de tu vendedor o de nuestro vendedor cuando vos vas a comprar algo, ya sea indumentaria, calzado, sino porque como no sabe después a qué precio va a reponer, bueno, por las dudas, ¿sí? Cobramos un poquito más. sí, y es que el por las dudas ese ya medio que te diría que quedó en el pasado, porque antes con los niveles de inflación que teníamos, un poquito más manejable, se podía el por las dudas. Vos le agregabas, el vendedor le agregaba un poco por las dudas. Ahora te dicen, no sé a cuánto te voy a vender. Yo te lo Claro, doy. Si lo tengo y te lo doy, bienvenido sea. Cuando tenga la lista de precios te aviso cuánto es. exacto. Así Sí, directamente. así, de una, A claro. precio abierto. O en su defecto no te lo Eh, dan, no te lo venden. o te dicen, mira, como no te lo puedo vender a precio abierto, cuando tenga los precios, te lo doy y te digo cuánto es. Pero el por las dudas ya fue quedando de lado porque vos no sabés, es eso. Imagínate, pasamos en un insumo que utilizo yo de 3.600 a 5.000, casi un 50% de aumento en un mes. Y la de mayo todavía no sabemos. Y yo tengo que producir y vender pizzas. Y no sé a qué precio estoy pagando el tomate, porque el actual no sé cuál es. Claro, sí, 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 Así pasa sí. en muchos aspectos de la cadena. Y esto por la falta de dólares, de que el Banco Central no.
no libera los dólares porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque el precio no es el adecuado. Básicamente es eso. Cuando uno quiere que el nivel de importaciones y exportaciones se acomoden a la realidad de la economía de un país, lo que tiene que hacer es dejar que el mercado de importación y de exportación acomode el valor del dólar solo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un año vos tenés una sequía enorme y no podés exportar, probablemente el dólar suba porque vos no tenés nada para venderle al exterior. Y sí tenés que seguir comprando. Entonces, bueno, ese año probablemente el dólar suba. Y cuando vos tenés superávit, que le puedes vender un montón y te van a ingresar un montón de dólares, el dólar va a bajar. Son como los ciclos de la economía que el Banco Central tendría que tener una flotación administrada, si queremos, o algo, para amortiguar que el shock no sea tan fuerte, pero tampoco tener un tipo de cambio fijo que te genera todos estos inconvenientes. Claro. Sí, 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 sí. Martín, bueno, no te quiero quitar más tiempo. Bastante te hemos molestado ya por hoy, por este viernes. No obstante, sí, vamos a volver a convocarte el próximo viernes para seguir charlando de lo que nos deje la semana económica. Sí, esto no sabemos lo que va a pasar de aquí hasta el viernes que viene, así que dejamos ahí la puerta abierta a ver qué sucede para consultarte. Pero también ya te voy tirando para la próxima. Sí, vamos a estar hablando un poquito. Si bien en Chivilcoy no manejamos economía, pero sí que obviamente tenemos que soportar también un poco la realidad económica y cómo impacta esta economía en lo micro, en lo nuestro. Pero lo vamos a dejar para el próximo viernes. Total, en una semana no se va a solucionar nada, así que vamos a poder charlar tranquilamente. El viernes que Sí. tenemos el dato de inflación, viste, que habíamos Ah, charlado un claro, es poquito. verdad, sí, que han retrasado por las elecciones anticipadas en algunas provincias, dicen. Exacto. El viernes que viene tenemos el dato de inflación de lo que fue abril. Sería el 12 de mayo, estaba en el calendario. El INDEC da un calendario todos los meses de cuando saca todas las publicaciones, ¿no? Y habían dicho que lo iban a pasar al lunes 15 para no influir en las elecciones. Hay elecciones en 14 provincias, o no me acuerdo cuántas provincias, Sí, elecciones a gobernadoras, diputados y demás, para no influir en eso. La oposición y todo el mundo y todo el arco económico y empresarial y demás salió a criticar porque la realidad era que intentaban traspasar el dato porque la inflación de abril va a ser fuerte, probablemente peor que la de marzo, capaz que esté más cerca del 8, entonces para que no sea un impacto negativo en las elecciones del sábado o del domingo. Por suerte, el gobierno recapacitó, Marco Lavagna, que es el director del INDEC, dio marcha atrás y lo van a publicar el viernes, así que tal vez el viernes cuando charlemos tengamos el dato de inflación de abril. No ahí sé a está. qué hora lo van a dar, pero bueno, capaz que podemos ya charlar sobre eso. Exactamente. Martín, muchas gracias como siempre, muy amable. Gracias, Que Eduardo, un tengas un buen abrazo. día. Hasta luego. Martín Igual. Erskovich con nosotros, licenciado en Economía, justamente analizando la realidad económica, tratando de hacernos comprender, ¿sí?, por qué pasa lo que pasa. Ahora, lo que pasa es que nos vamos a la tanda y ya volvemos. Espacio de publicidad.